Ya estamos de regreso, les contábamos que en la región metropolitana el nivel de contagios ha aumentado en un 11%, nos mantenemos en un estado de alerta, hay mucha expectación respecto de cuál va a ser la decisión del ministro de Salud y del ministerio en sí mismo junto con el comité COVID-19 respecto de qué hacer con la región metropolitana a partir del día lunes. Queremos profundizar además en el tema de la vacuna y estamos ya en línea con la doctora Carolina Herrera, ella es broncopulmonar y especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACH. ¿Cómo está, doctora Herrera? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mirna? Un gusto siempre conversar con ustedes. Muchas gracias. Doctora Hola, Herrera, Mauricio. lo primero que quiero partir preguntándole antes de entrar en todos los temas de vacuna y tal. Yo quisiera saber, doctora Herrera, de acuerdo a su experiencia, una pregunta que se hacían muchos ayer. ¿Dónde se están contagiando los chilenos? ¿Qué es lo que se sabe? Y se lo pregunto por una razón súper específica, porque a diferencia de otros países como Corea del Sur, como, qué sé yo, otros países, ¿no es cierto?, del Asia, que han tenido un muy buen sistema de testeo y de trazabilidad, sobre todo de trazabilidad, para poder efectivamente detectar los contactos y los contagios. Acá tenemos un problema en ese sentido, tenemos muy poca capacidad para alcanzar un buen número de personas, ¿no es cierto?, en ese tema. Entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que ustedes manejan, ¿dónde finalmente se están produciendo los mayores focos de contagio? Desgraciadamente, Mirna, te tengo que decir que es en las actividades cotidianas, no es en las fiestas clandestinas, sino que es en la actividad comercial, en la actividad del día a día de las personas. Hay una cierta percepción como que el virus es bueno de día y malo de noche, entonces de día la gente es capaz de andar sin mascarilla, juntarse a almorzar, sentir como que puede hacer su vida normal mientras esté entre gente conocida, sin entender que así sea conocida o no, el resto de la familia también vive en sistemas virológicos distintos. Entonces si se juntan tres personas que viven en casas distintas, aunque sean familiares, esas tres personas son potenciales contagiantes. Entonces eso no ha sido fácil de explicar. Claro, a ver, y de entender. Sí, le encuentro toda la razón, pero quisiera preguntarle porque se insiste en distintas, digamos, publicaciones que leí ayer, se insiste en que donde se está produciendo fundamentalmente el foco es en las reuniones familiares. Cuando llega claro. qué sé yo, la tía, el tío, los primos, nos relajamos todos, ni hablar de lo que puede pasar en Navidad. Entonces, ahí es donde dicen que estaría produciéndose el foco principal. Lo que pasa es que esa misma persona que estuvo en esa reunión familiar, después fue al supermercado, después fue al mall. Entonces, es difícil hacer, además, la trazabilidad respecto de cuántos más contagió en el curso de. Entonces, eso es lo que quiero preguntarle, ¿cuán difícil es poder determinar entonces el origen? Muy, muy difícil, porque si tú vas a una reunión familiar en la que tienes a distintos miembros de tu familia, los amigos del papá, la familia del papá, la familia de la mamá, y cada uno de ellos tiene a su vez una cantidad de contactos que pudo haber hecho ese mismo día, la posibilidad de llegar con el diagnóstico molecular de que quién fue el caso primario es muy baja, sobre todo como yo estuve yendo por el canal a barrios de mucho comercio, en los que definitivamente la gente no usa mascarilla, no tiene ningún tipo de distanciamiento social, se come, por ejemplo, frutas o verduras o carne en un palito que es como un anticucho y eso se bota al suelo. Entonces no hay todavía un concepto de que esta es una enfermedad infecto contagiosa que se transmite por gotitas de saliva que llevan el virus, y que si así fuera sería más fácil de poder como controlar, pero la gente como que no lo comprende, no lo tiene incorporado. Doctora, es que eso también contradice una noción que se nos transmite desde los sectores económicos que están afectadísimos con todo esto y que reclaman, por ejemplo, desde el comercio organizado, la Cámara Nacional de Comercio, sin ir más lejos. Hemos conversado varias veces con ellos en estos meses y nos dicen, bueno, el comercio cumple protocolos súper estrictos de aforo en los locales, en los centros comerciales, en los supermercados hay control de temperatura, en fin, y ahí la cosa está andando, y ya abrieron hace meses y ahí nadie ha denunciado que se hayan producido los mayores brotes.
Entonces dicen, ¿por qué pagamos nosotros justos por pecadores y mientras tanto se permiten otro tipo de situaciones? Y vemos aglomeraciones en las filas para el retiro de las AFP o para los bonos o en el comercio callejero, sea Claro. clandestino o sea de emprendimientos pequeños, no importa, pero es comercio callejero con aglomeraciones en la calle. ¿Hay que hacer distingos ahí también o no? Porque ellos dicen Desde que luego. en el comercio organizado dicen no es en nuestro local donde la gente se está contagiando. No, desde luego. Mira, yo he sido la persona que sistemáticamente he dicho que este país hay que sacarlo adelante desde hace meses, pero tiene que ser de una forma distinta. Las personas siguen pensando y la publicidad, el comercio, qué sé yo, sigue apuntando a cuando volvamos a ser normales, cuando volvamos a abrazarnos, cuando volvamos a encontrarnos. Y eso es un error conceptual garrafal. No vamos a volver a lo anterior. Esto tiene que ser clarísimo y explícito. No tenemos para menos de un año manteniendo las medidas de distanciamiento, mascarilla, uso de alcohol, toma de temperatura, eso se va a mantener por meses. Y con vacuna o sin vacuna, eso va a seguir igual, porque las personas tienen una expectativa que ojalá que pudiera ser tu programa una caja de resonancia, en el sentido de que la vacuna no evita la enfermedad, porque el virus sigue circulando en el ambiente. Lo que evita la vacuna es la forma grave y mortal de la enfermedad. Para la tuberculosis se vacuna hasta de 40 o más de 40 años, y ¿qué hemos logrado? Que no haya meningitis tuberculosa, que no haya secuelados de tuberculosis grave. Pero la tuberculosis sigue circulando, Sí, pues, porque la vacuna no es un campo de fuerza que evita que tú tomes contacto con el virus, y por lo tanto las medidas que evitan que sí tú tomes contacto con el virus, como las mascarillas, van a tener que seguir siendo así: el lavado de manos, la distancia física. Y doctora, si nosotros queremos, tener un emprendimiento con donde haya operarios trabajando, tienen que estar a más de 2 metros ellos. No pueden no pueden llegar de a poquito, juntarse, almorzar todos juntos y seguir trabajando en los mismos puestos de trabajo que tienen. Yo he visto personas, gerentes, sin mascarilla en sus oficinas todo el día en este tiempo. Y eso es inaceptable. doctora, entonces en vista de esto y de este peligro que se alarga, y ya vamos a hablar de las vacunas, pero no tenemos vacuna ahora, y viene la fiesta de fin de año, y viene probablemente anuncios ahora de aquí al lunes respecto de qué va a pasar con la región metropolitana. Seguimos en fase 2, retrocedemos, avanzamos, nos diferenciamos por comuna, en fin. ¿Cómo debiéramos abordar estas fiestas? En Europa están prohibiendo incluso las reuniones familiares o estableciendo tremendas medidas, hasta recomendando la OMS usar mascarilla en las casas en las reuniones familiares de fin de año. Claro, usar mascarilla en las casas cuando te reúnes con personas que no son los habitantes habituales de esa casa, porque está claro que todos los habitantes de una misma casa comparten un sistema virológico común, y por lo tanto no podrían evitar, ¿cierto? Si tú duermes 8 horas respirando el mismo aire, no puedes evitar el contacto de tus gérmenes con el de otro de tus habitantes familiares. Pero si viene alguien que es de tu familia, porque tiene el mismo apellido, pero que vive en otra casa, es otro sistema virológico, es otra exposición. Y si esa persona trae el virus, va a contagiar a todos los demás. Por lo tanto, la instrucción es esa. Esto no es fácil, Mauricio, te digo, porque cuando nosotros estamos repartidos, mis 3 hijos y yo vivimos en este momento en 4 casas distintas, y cuando han venido no sabemos qué hacer. De repente, así como que uno se saca la mascarilla, te va a dar el abrazo y tú tienes que decirle que no. Yo en este momento me he transformado en el Grinch, porque no dejo que la gente me abrace ni abrazo yo, y no es por obsesiva compulsiva, sino que es para explicarle que el contacto físico es el transmisor de la enfermedad. Si tú eliminas partículas virales en las gotitas de saliva, al hablar puedes llegar hasta 1,5 metros. En realidad son 6 pies, que es como 1,8 m. Y si tú estás haciendo fila y conversas, tus secreciones pueden llegar a los vecinos. Si tú estornudas, esas secreciones pueden llegar hasta 8 metros. Si tú cantas, si tú predicas, si tú voceas en la feria de tus productos, van a estar los productos contaminados donde sea que tú los pongas. Sí, entonces, doctora, la cosa es esa.
Correcto. Estamos conversando con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar intensivista del Hospital de la Facha. A ver, doctora Herrera, antes de entrar en detalles que tienen que ver justamente con la vacuna y todo aquello, yo quisiera preguntarle algo que me parece súper, como dejarlo súper claro, porque ¿cómo se explica, sinceramente hablando, cómo se explica que vayamos todos al mall de lunes a viernes y resulta que el fin de semana la gente no puede salir a hacer una actividad al aire libre en un lugar abierto? Primera pregunta, porque me parece esencial para poder despejar este tipo de contradicciones que aparecen. Y lo otro es que se está hablando de que lo que pueda pasar el lunes tiene que ser distinto a lo que se hizo antes, porque lo que se supone que está puesto en evidencia, por lo menos en Chile, hablemos de nuestro país, es que las cuarentenas totales no están funcionando, están generando otro tipo de efectos, y está la situación que describíamos más temprano en Punta Arenas, en que el propio alcalde se rebelaba contra la cuarentena total. Entonces, no digo que haya que rebelarse, digo que es parte de los efectos de una medida que uno se pregunta si al final, ya a esta altura, digamos, resultaría o no efectiva. Mira, Nina, no puedo estar más de acuerdo contigo. El virus funciona a cualquier hora, de día, de noche, de lunes a viernes. Se lo reconoce, es una geográfica, lo reconoce, no discrimina por día o noche. Si nosotros nos juntamos en una fiesta de día... a ver, doctora, perdón, no la estamos escuchando bien. Doctora, perdón, no la estamos oyendo bien, como que se produjo ahí una distorsión en el sonido. No sé si se separó el teléfono. Parece que perdimos a la doctora. Sí. Estaba como perdiendo la señal. No sé si se estaba moviendo. Sí, pero ya estamos ya sobre el tiempo. Vamos a ver si alcanzamos a tenerla. Sí, lo que pasa es que esa pregunta es... Ahí sí. Ya, doctora Herrera, es que se nos perdió la conexión. Qué raro. Ya. Bueno, el virus es igualmente contagiante de día o de noche, de lunes a viernes o de sábado a domingo. Entonces no parece razonable dejar abiertas las actividades comerciales de lunes a viernes, y el sábado y domingo cerrar por completo. Yo entiendo que el cierre de la ciudad, de las fronteras, de las barreras sanitarias tienen su lógica en que las personas no se desplacen a su segunda vivienda, que eso sí es un gran riesgo para aquellas zonas que habitualmente no tienen, o sea, que ya tienen una cantidad controlada de casos, y que de repente por población flotante los fines de semana les llega una cantidad de personas sobre las que además no pueden hacer ningún tipo de trazabilidad, porque los restaurantes del litoral, digamos, no identifican a las personas que están sentadas unas al lado de otras, en fin. Aquí lo que corresponde es echar a andar este país con estas nuevas normas, distancia física mínima entre las personas que tienen actividad productiva, entre los que asisten al comercio, entre los que asisten a las actividades recreativas o artísticas. Oye, si los artistas también tienen que comer, las personas también tienen los seres humanos, la población también tiene que recrearse. Entonces, como tener prohibido todo es realmente insostenible, pero hay que hacerlo de una manera diferente a como la teníamos conceptualizada antes. No nos podemos sentar unos al lado de otros, porque si tú desconoces el estatus bacteriológico de tu vecino, tienes que considerar por definición que está contaminado y tienes que alejarte de él. Bien, pues, doctora Carolina Herrera, broncopulmonar intensivista, gracias por conversar con ADN hoy. Doctora Herrera. Dejamos pendiente el tema de la vacuna, pero ya lo conversaremos.